Bien, tenemos el circuito de una malla simple y vamos a encontrar, como nos pide, la carga y la intensidad de corriente como funciones del tiempo. En este circuito tenemos entonces una FEM, cuyo valor es E, una resistencia con valor R y una capacitancia o un capacitor de capacitancia C. Vamos a escribir la ecuación de la malla. La ecuación para esta malla. Tenemos un incremento de potencial al pasar por la FEM de valor E. Tenemos una caída de potencial en el resistor y tenemos una caída de potencial en el capacitor. Esta vendría a ser la ecuación de la malla según la segunda ley de Kirchhoff. Incrementa el potencial E, disminuye el potencial R y también C. En cierto instante, si comparamos E como un valor de 10 voltios, si suministramos, esta tendría 5 y 5, 7 y 3, o esa relación siempre sumando estos dos dispositivos con el valor del voltaje suministrado por la fuente. Bien, ¿qué hacemos? Entonces, encontrar las ecuaciones de la diferencia potencial en el resistor. Como conocemos, son la diferencia potencial en el resistor, según la ley de Ohm, es igual a I por R. La diferencia de potencial en el capacitor a partir de la definición de la capacitancia, que es la carga en el capacitor entre su diferencia de potencial en el capacitor. Despejando, obtenemos la diferencia de potencial en el capacitor. Delta V en el capacitor es igual a Q sobre C. Bien, entonces reemplazamos en la ecuación inicial de la malla y vamos a obtener la siguiente ecuación. E menos I por R menos esta delta V en el capacitor, Q sobre C igual a 0. Ya tengo mi ecuación como funciones de I y de Q. A partir de la definición de la intensidad de corriente que hemos visto en el anterior capítulo, I es la carga en función del tiempo, es decir, Q derivada de Q con respecto al tiempo. ¿Sí? De esta manera vamos a obtener lo que estamos buscando, la carga como función del tiempo. Reemplazamos esta I entonces en la anterior ecuación y obtenemos la siguiente ecuación. El valor de la FEM menos I es igual a dQ sobre dt. Multiplicamos R por la derivada de la carga con respecto al tiempo, simplemente ordenando, menos Q sobre C, igual a 0. Ya tengo aquí como la carga como diferencial y como tiempo también como diferencial. Entonces estas son las variables de donde voy a buscar una solución a esta ecuación diferencial y encontrar la ecuación de la carga como función del tiempo. Para ello voy a separar variables. Dejamos a este lado menos R dQ sobre dt. Es igual a, al otro lado, Q sobre C menos E. Aquí, sacando como un denominador, C como un denominador voy a tener es igual a Q menos S. Q menos S. Bien, ¿qué tengo que buscar? Pasar la variable Q al otro lado donde se encuentra el diferencial y el diferencial del tiempo al otro término para luego resolver la ecuación utilizando la integral a ambos lados. Bien, entonces paso a dividir este término dQ
sobre Q menos S. Q menos S, y al otro lado es igual a el dt lo paso arriba, diferencial del tiempo, y la R paso a dividir. RC. RC. Bien, ahora ya puedo hacer aquí la integral. Y también aquí puedo hacer la integral de la siguiente forma. Aquí. Y los límites, que es importante. La carga inicial para el tiempo inicial. Hasta un tiempo t, cualquiera, la carga, voy a obtener una carga Q que estoy buscando. Entonces, nuestros límites de integración para el tiempo igual t sub 0 igual a 0, mi carga inicial, Q sub 0 es mi carga inicial, va a ser 0, ¿no? El capacitor se va a cargar inicialmente. Entonces vamos a resolver la ecuación con los límites de integración que hemos dado. Bien, al resolver la integral tenemos lo siguiente. Integral de dq sobre q menos s es igual al logaritmo natural de q menos s entre los límites q sub 0 igual a 0 hasta un valor de q determinado. Esta integral es igual a t sobre RC entre el tiempo 0 y el tiempo t. Continuando, para reemplazar los límites de integración tenemos entonces límite superior, logaritmo natural de q menos s, cuando q vale q. Y cuando q vale 0, va a ser 0 menos s. Al otro lado simplemente nos queda menos t sobre RC. Bien, ahora nos falta despejar la variable q. Cuando está el q dentro del logaritmo, ¿qué hacemos? Debemos utilizar la definición. Entonces, este valor es igual a la base del logaritmo. Por lo tanto, q menos s, todo este término, sobre menos s es igual a e, el antilogaritmo, elevado a la menos t sobre RC. Despejamos de aquí q menos s es igual a menos s por e elevado a la menos t sobre RC. Y finalmente yo despejo de aquí q es igual a menos, pasa con más, s menos s, ¿ya? E c por e elevado a la menos t sobre s. Puedo aquí sacar, q va a ser igual a s por 1 menos e a la menos t sobre RC. De ahí hemos determinado entonces la carga como función del tiempo que nos estaban pidiendo. Ese es el resultado final entonces que estamos buscando, carga como función del tiempo. ¿De qué depende carga? Del valor de la FEM, de la capacitancia y de R, ¿no? Como funciones del tiempo.
Y finalmente vamos a hallar I en función de t. A partir de la definición de I que hemos dado en esta parte, ¿qué hacemos? La derivada. Derivada de la carga con respecto al tiempo. Hacemos la derivada, podemos hacerla en esta ecuación. La derivada de este valor de S es constante 0. Entonces solamente hacemos la derivada aquí. La derivada por C, ¿no?, es constante, mantenemos la constante E por C, E a la menos T sobre RC, multiplico por la derivada interna menos 1 sobre RC por E elevado a la menos T sobre RC. Puedo simplificar aquí, menos por menos se me va a hacer más, simplifico C con C y obtengo el resultado de la corriente como función del tiempo. Menos por menos más, decimos, E la FEM sobre R por E elevado a la menos T, el tiempo, sobre RC. Esa es entonces la corriente, intensidad de corriente como función del tiempo. Entonces, en un circuito donde tenemos resistores y capacitores, la corriente varía en función del tiempo. Y a este valor de RC es lo que llamamos constante de tiempo capacitiva. T es igual a RC. Por lo tanto, decimos que T es la constante de tiempo capacitiva. Eso es constante de tiempo capacitiva, eso es la ley. Y con esto hemos determinado lo que nos pedían, la carga como función del tiempo y la corriente. Y aquí tenemos la constante de tiempo capacitiva, RC, que nos da, por supuesto, sus unidades en segundos, al igual que el tiempo, ¿no?, porque se debe simplificar el exponente, tiempo en segundos, y RC también en segundos.